Capítulo 18. El terreno marcado y feo de Dawn rodaba bajo ellos mientras el Victoria aminoraba por la superficie del planeta. En la cabina de mando, Sana se preparó mientras los sensores captaban una feroz tormenta de arena a cientos de kilómetros de distancia. Junto a ella, Seth estaba sentado en su posición habitual, la silla inclinada hacia atrás, los pies sobre el borde. Haciendo un ligero cambio en su vector de aproximación le llevó a una ruta de colisión con la tormenta. No se molestó en darle ninguna advertencia a Seth mientras el Victoria era atrapado por el vórtice arremolinado. Los estabilizadores evitaron que la nave sufriera ningún daño real, pero la cabina se agitó violentamente mientras el navío era abofeteado por los vientos ululantes. Seth fue arrojado de su silla, pero consiguió rodar con el impulso mientras golpeaba el suelo y llegó a ponerse de pie. «Lo hiciste a propósito», le acusó ella, utilizando la parte trasera de su silla para equilibrarse en la turbulencia. «Necesitas estar alerta y al tanto de tus alrededores en todo momento», le instruyó ella. «Estar siempre en guardia. Creí que la información que te di me habría ganado un descanso de ninguna lección más hoy», gruñó mientras se volvía a sentar en la silla del copiloto y se abrochaba el cinturón. «Te equivocabas». Pese a sus palabras, Seth había demostrado ser bastante valioso. Además de contarle sobre Darth Andedu y su holocrón, realmente había hallado el lugar más probable donde Bane estaba siendo retenido. «Ellos probablemente se llevaron a tu maestro a la prisión de piedra», había declarado cortamente después de que comenzaran su viaje. «¿La prisión de piedra?» Una mazmorra construida hace siglos por la nobleza en Dawn para albergar a prisioneros políticos, explicó él. «Encontré todo tipo de referencias a ella en los archivos históricos». «¿Qué tipo de defensas tienen?», preguntó ella. «Bastante estándar. Cañones antiaéreos, guardias armadas dentro, y pueden programar una serie de explosiones para destruir todo el lugar como último recurso». Sana frunció el ceño. «Tendremos que evitar ser detectados cuando entremos». «Eso podría ser más fácil de lo que crees», respondió Seth con una sonrisa. «La prisión de piedra no ha sido utilizada desde hace casi 2 generaciones». Todo tenía sentido para Sana. Un pequeño equipo de guardias de élite o mercenarios podía mantener a un único prisionero asegurado en la instalación abandonada sin atraer atención indeseada. Toda la infraestructura que necesitaban, celdas de contención, salas de interrogación, aún estaría allí. Si permanecían en la profundidad dentro del corazón del complejo, nadie siquiera sabría que estaban allí. El secretismo, como ella muy bien entendía, a menudo era la mejor protección de tus enemigos. Pero cuando tus secretos eran expuestos, podía dejarte vulnerable. No esperarán que nadie asalte la prisión, así que dudo que siquiera activaran las defensas externas, había continuado Seth, diciendo en voz alta los mismos pensamientos que pasaban por la mente de Sana. Un pequeño equipo no podría malgastar los cuerpos para operar las estaciones, y dar energía a los sistemas sería como mandar una llamarada de alerta a todo el mundo de que estaban ahí. Fue en ese punto en el que Sana se dio cuenta de que a Seth, pese a toda su aparente arrogancia y actitud descuidada, realmente le gustaba estar preparado. No tenía miedo de improvisar y adaptarse, pero tenía la sensatez de saber hacia dónde se dirigía. Al menos a corto plazo. El truco le enseñaría a aplicar el mismo tipo de diligencia a los planes a largo plazo, entonces tendría la paciencia para soportarlos. El Victoria pasó a través del ojo de la tormenta de arena y salió por el otro lado, continuando hacia la alta columna de piedra que se alzaba lejos en la distancia. Incluso aunque estuvieran disfrutando de un suave viaje una vez más, Sana estaba complacida de ver que Seth no se inclinó hacia atrás ni puso sus pies en alto de nuevo. Estaba aprendiendo, y había mostrado varios destellos de verdadero potencial durante su tiempo juntos. Quizás había aún esperanzas para él, o quizás, tuvo que admitir Sana, ella estaba simplemente tan desesperada por encontrar un aprendiz que estaba dispuesta a hacer la vista gorda a sus carencias. «Ahí, esa columna de delante, esa es la que queremos». La oscuridad había caído y Sana solo podía entrever la silueta del descomunal pilar de piedra en la distancia. Desde aquí parecía como una enorme vela. Alto y recto, la cima brillando con cientos de luces del estado de la familia real que había sido construido en la amplia meseta, plana en su ápice. Sana llevó la lanzadera en bajo, sobrevolando a menos de 20 metros sobre el suelo para permanecer bajo el radar del estado real colgado casi a 5 kilómetros sobre ellos. El Victoria estaba detectando cientos de formas de vida cuando escaneó la columna, pero estaban todas concentradas en los edificios de la meseta. No había evidencias de vida dentro del pilar, pero eso era de esperar. Los escáneres no serían capaces de penetrar la montaña de piedra. Extenderse con la fuerza, sin embargo, presentó a Sana una imagen muy diferente. Podía percibir algo oscuro y poderoso pulsando en el corazón de la columna.
Reconoció la presencia de su maestro, aunque desde esa distancia era imposible obtener nada más que una vaga sensación de que estaba oculto en algún lugar del interior. Debe haber puertos de aterrizaje ocultos para la prisión a mitad de camino de la columna, le aseguró Seth. Probablemente parezcan pequeñas cuevas, fácil de pasar por alto. El Victoria estaba a menos de 100 metros del pilar cuando Sana inclinó el morro de forma aguda hacia arriba. La nave reaccionó al instante, arqueándose en un ascenso empinado, la fuerza G anclando a los dos pasajeros en sus asientos. La lanzadera se estabilizó en un ascenso perfectamente vertical a menos de 10 metros de la pared de roca, corriendo en paralelo a su contorno mientras Ana buscaba un lugar donde aterrizar. Estaba demasiado oscuro para una visual, pero los sensores de la nave le proveyeron una topografía digital de la superficie del pilar que corría por debajo del casco. Lo que desde la distancia había parecido liso y simple era, de hecho, burdo e irregular. El viento y la erosión habían esculpido muescas y canales en la roca, y la cara estaba marcada con miles de pequeñas aperturas, de forma irregular. La mayoría eran recovecos o fisuras que iban a menos de 10 metros de profundidad. Otras eran realmente túneles que se extendían más profundo en la roca. Solo un puñado eran lo suficientemente grandes como para acomodar a una lanzadera. Aguarda, advirtió Sana un instante antes de tirar hacia atrás con fuerza de la palanca. El Victoria se separó de la columna en un bucle hacia atrás. Al mismo tiempo Sana les lanzó en un ruedo de forma que terminaron rectos, hacia arriba, con el morro del navío apuntando hacia la apertura que había escogido. Los propulsores de aterrizaje dispararon a toda potencia mientras el impulso de la lanzadera les mandó disparados hacia la boca de la caverna, frenando con fuerza antes de acomodarse en un perfecto aterrizaje sobre 3 puntos. Seth no dijo nada, pero Sana lo vio alzar una ceja en apreciación. Ella podía haber escogido una maniobra menos dramática para alcanzar su destino, pero ella sabía que su posible aprendiz prefería hacer las cosas con una cierta clase estilística. Impresionarle con sus habilidades de pilotaje era solo una pequeña forma de asegurarse su respeto y lealtad. A través de la ventana de la cabina de mandos, Sana solo podía ver oscuridad. Encendió las luces externas del Victoria, iluminando la caverna. Las paredes de roca que les rodeaban eran afiladas y dentadas, pero el suelo era liso y regular. Un único pasadizo salía a un lateral, el túnel demasiado perfectamente recto para haber sido moldeado por la naturaleza. Probablemente hay cerca de una docena de otros puertos de aterrizaje como este, le informó Seth mientras salían de la lanzadera. Cada uno con un pasadizo que lleva a los niveles inferiores del complejo. Qué mal que no fueras capaz de encontrar ningún holomapa del plano, comentó ella, sin querer que se volviera muy orgulloso. Quizás deberíamos dividirnos, sugirió Seth. Con nosotros dos buscando tendremos una mejor probabilidad de encontrarle. Voy a ir sola, le informó Sana. Tú vas a quedarte aquí y proteger la nave. ¿Proteger la nave? ¿De quién? Quien fuera que se llevara a Bane debe tener a alguien patrullando las entradas. Si encuentran nuestra nave indefensa pueden deshabilitarla, cortando nuestro único método de escape. Está bien, respondió Seth bruscamente tras un momento de consideración. Me sentaré aquí y observaré la lanzadera como tu perro de batalla ciborreano personal. Supongo que serás capaz de manejar a cualquiera que se tropis con este puerto de aterrizaje sin demasiados problemas. Con todos excepto con tu maestro, le aseguró él. Ni siquiera yo estoy segura de poder manejarle. Satisfecha con la respuesta de Seth, Sana partió un bastón de luz. Guiada por su pálida iluminación, se abrió paso bajo el túnel y dentro de la prisión de piedra. Seth observó la espalda de su nueva maestra, siguiendo su progreso hasta que giró una esquina y desapareció, dejándole solo en el pequeño puerto de aterrizaje. Él se inclinó casualmente contra el casco del Victoria, recordando su llegada. Se consideraba a sí mismo un piloto bastante bueno, pero nunca habría intentado un movimiento como el ruedo hacia atrás que Sana había utilizado para llevarles a aterrizar. Sabía que estaba simplemente luciéndose para su beneficio. Aún así, había sido impresionante. Tras un par de minutos empezó a caminar sin descanso hacia atrás y hacia adelante, pateando a las pequeñas piedras del suelo. A Seth no le gustaba recibir órdenes, y no le gustaba quedarse sentado sin hacer nada. No hagas nada estúpido ahora. Ella estaba hablando antes de lo importante que es la paciencia. Esto probablemente sea otra prueba. Oba, su maestro antes de que abandonara a los Jedi, a menudo alentaba a los estudiantes a meditar cuando no tenían otras tareas o deberes. Clamaba que centraba la mente y el espíritu. Pero Seth nunca había sido fan de la meditación. Prefería estar haciendo algo, cualquier cosa, a sentarse en un trance perdido en sus propios pensamientos. Él se sentó en cuclillas y rebuscó en el suelo hasta que recogió 5 piedras del tamaño del puño. Frotó el polvo lo mejor que pudo, inspeccionándolas por bordes afilados que pudieran cortar sus palmas o dedos.
Entonces, satisfecho con su hallazgo, empezó a hacer malabares, esperando que le ayudara a pasar el tiempo. Empezó con lanzamientos simples, tomando conciencia del peso y equilibrio de cada piedra. Entonces cambió a una cascada, las rocas bailando en un patrón circular, saltando mientras brincaban de mano a mano. Luego añadió recogidas tras su espalda, alternando cada lanzamiento de delante a atrás sin siquiera romper su ritmo. Mirando por la caverna, avistó otra roca de un tamaño apropiado en el suelo a un par de metros de distancia. Aún haciendo malabares, se movió hacia ella con pasos, arrastrando los pies hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para deslizar el pulgar de su bota bajo el borde de la piedra. Un rápido golpe del pie la mandó al aire, donde se unió a las otras en su patrón. Repitió este truco varias veces más, moviéndose alrededor de la caverna en busca de más rocas, añadiendo tanto números como complejidad al truco hasta que, al alcanzar los 10 objetos en malabarismo simultáneamente, los dejó caer todos al suelo en disgusto. «No has venido aquí a jugar». Saana se había ido hacía menos de 10 minutos, y ya estaba insoportablemente aburrido. Podría haberse ido por horas. «No vas a lograrlo». Cerrando sus ojos para ayudarle a concentrarse, Seth se extendió con la fuerza, sondeando el área a su alrededor. Al principio no percibió nada. Saana había desaparecido en las profundidades del complejo. Concentrándose intensamente, empujó su conciencia aún más lejos. Perlas de sudor empezaron a formarse en su frente, pero tras casi un minuto empezó a detectar leves signos de vida. Todos los seres vivos estaban en sintonía con la fuerza en algún nivel, y los Jedi le habían entrenado para percibir su presencia a través de ella. La gente normal apenas era perceptible, tan fácil de pasar por alto como una tenue luz en una tarde soleada. Aquellos con poder, hombres y mujeres como Saana u otros Jedi, ardían con una intensidad mucho mayor. Para su sorpresa, Seth sintió varios brillos fuertes, distintos, mientras extendía su conciencia. Había esperado percibir a Saana y a su maestro, pero no estaban solos. Era difícil decir exactamente cuántos otros había, o su posición precisa. Percibir a otros a través de la fuerza era una ciencia bastante inexacta. Pero definitivamente estaban ahí, y no son Jedi. Aquellos que servían al lado luminoso tenían cierta aura inconfundible alrededor de ellos. Como lo hacían aquellos que utilizaban el lado oscuro. Quizás Bane ya se encontró otro aprendiz. Saana podría toparse con una pequeña sorpresa. En circunstancias normales, Saana con seguridad habría percibido las otras presencias como él lo había hecho, pero Seth sabía que estaba centrada en una cosa: encontrar a Bane. Con su mente concentrándose tan intensamente en localizar la posición exacta de su maestro, era posible que no se percatara de nadie más. No hasta que virtualmente estuviera justo sobre ellos. Seth vaciló, inseguro de lo que debía hacer. ¿Necesitaba Saana su ayuda? Si lo hacía, ¿se molestaría él? Si quieres pirarte, esta es tu mejor ocasión. Simplemente salta a esa lanzadera y vuela fuera de aquí. Si se iba y Saana moría, era improbable que nadie más supiera siquiera que había estado aquí. No tendría que preocuparse por su maestro yendo tras él. Podía pretender que nada de esto había ocurrido nunca. Si Saana sobrevivía, sin embargo, no tenía duda de que vendría buscando venganza. Y desde que él no estaría ahí para ver el resultado final de su enfrentamiento con Bane, tendría que pasar el resto de sus días mirando por encima de sus hombros solo por si acaso. No es muy distinto de lo que haces ahora. Has conseguido permanecer a un paso por delante de los Jedi todos estos años. ¿Cuánto más difícil puede ser permanecer a un paso por delante de los Sith al mismo tiempo? Pero había otras consideraciones. Si se iba, estaba perdiendo la oportunidad de aprender de Saana. Ella era más fuerte de lo que él era, mucho más fuerte. Ella podía enseñarle cosas que nunca aprendería de nadie más. No era fácil dar la espalda a ese tipo de poder. Dividido entre las dos opciones, Seth trató de extender su conciencia aún más esperando aprender más. Ya estaba aproximándose a los límites de sus habilidades, pero sabía que esta era la decisión más importante de su vida. No podía permitirse tomarla mal. Un dolor agudo se estaba formando en su frente. Se sentía como si alguien estuviera clavando una larga aguja en su cráneo justo entre sus ojos. No estaba acostumbrado a este tipo de esfuerzo prolongado. Cuando llamaba a la fuerza era para rápidas explosiones de acción. Pero ignoró el dolor, apretó sus dientes, e hizo un último empujón. Y entonces lo sintió. Las criaturas con vida no eran las únicas cosas con afinidad por la fuerza. La mayoría de la vida adulta de Seth la había pasado buscando objetos imbuidos con su poder. Inicialmente en nombre del Consejo del Primer Conocimiento, luego para sí mismo. Se había convertido en un alto adepto en reconocer las firmas de energía únicas proyectadas por los talismanes del lado oscuro. Le llamaban con más fuerza de lo que lo hacían a la mayoría de los otros.
Eso fue por lo que, pese al hecho de que estaba en los mismos límites de su conciencia, fue capaz de percibirlo. Era como nada que hubiera percibido antes, algo tan fuerte y poderoso que le hacía jadear con deseo. El holocrón de Andedu, tiene que serlo. Saana había dicho que su maestro había ido a Prakith a encontrarlo. Quienes fuera que hubieran capturado a Bane debían haber tomado el holocrón para ellos mismos. Seth abrió sus ojos y agitó su cabeza, colapsando su conciencia de vuelta a sus alrededores inmediatos. Su dolor de cabeza creciente se había ido, reemplazado por un deseo doloroso de reclamar el holocrón para él mismo. Tenía solo una vaga idea de dónde encontrarlo. Una vez estuviera dentro de la prisión de piedra, aún así, confiaba en que sería capaz de dirigir su atención hacia él rápidamente. Para él, rastrear un holocrón era mucho más fácil que localizar a una persona. Saana le había ordenado proteger la nave, pero él no estaba preocupado porque nadie la descubriera accidentalmente. No había percibido a nadie ni remotamente cerca del puerto de aterrizaje. La cuestión es, ¿puedes coger el holocrón y volver aquí antes de que Saana termine con Bane? Era arriesgado. Si ella volvía para descubrir que se había ido, podría decidir terminar con su aprendizaje. Y con su vida. Incluso si no lo hacía, podría simplemente tomar el holocrón para ella misma, y Seth sabía que él no sería lo suficientemente fuerte como para detenerla. Pero si encuentras el holocrón, ¿quién dice que tengas que traerlo de vuelta aquí? Quien fuera que hubiera llevado a Bane a la prisión de piedra tenía que estar utilizando uno de los otros puertos de aterrizaje para sus propios navíos. Qué difícil podía ser robar uno de esos en su lugar. El secreto de la vida eterna versus el odio eterno de un Lord Sith. ¿No merece la pena? Esa era una pregunta que Seth no tenía problemas en contestar. Tomando una lámpara de brillo, entró en la prisión de piedra a través del mismo pasadizo por el que Saana había bajado hacía menos de 15 minutos antes.